Buenos días muchachos, pues comenzamos la orientación sobre la primer guía de esta quincena para las áreas de biología y física con ustedes. De todas formas, esta va a ser grabada y va a ser compartida para aquellos estudiantes que no tengan de pronto conectividad en este momento. Entonces, son tan amables, me confirman si en pantalla ven la guía. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Señor, ¿Están viendo la pantalla, la guía en la pantalla? Sí, señor. Bueno, muchachos. sí, Entonces, señor. la de hoy es una presentación sencilla. Les voy a explicar la estructura de la guía, aunque usted ya la conoce, ¿cierto? Es la misma formato en el que estábamos trabajando en el año pasado. ¿En qué va a variar? En que, dada la posibilidad de conectividad de ustedes, vamos a tratar de hacer estos encuentros con los estudiantes que quieran, donde se les va a explicar un poco las temáticas más profundo, con mayor extensión, ¿cierto? Entonces, lo primero que van a encontrar en la guía de la evidencia de aprendizaje, ¿cierto? Que es lo que ustedes, la meta o lo que deseamos que ustedes aprendan. Entonces, la evidencia de aprendizaje en esta guía es comprender las diferentes posturas que surgen alrededor del uso de alimentos transgénicos y describir la estructura básica de los ácidos nucleicos. Ustedes dirán, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando nada más que de genética, ¿cierto? Ustedes han escuchado muchos hablar sobre genética. Esta guía tiene una duración de 2 semanas para un total de 6 horas clase, ¿cierto? 3 de las cuales las vamos a recibir esta semana y las otras 3 las otras semanas. Vamos a procurar tratar de hacer las 6 horas de encuentro. Obviamente no van a ser totalmente una hora completa clase porque se dificulta por la conectividad suya. Les agradecería si silencian el micrófono para que no quede ruido de fondo en la grabación. ¿Oyamos eso? Entonces, lo primero que van a encontrar ustedes en la guía es la fundamentación teórica, ¿cierto? Viene una actividad introductoria. ¿Cuál es la actividad introductoria? Sencillamente ahí dice, transcribir, leer y responder en el cuaderno las siguientes preguntas. Es una pequeña lectura donde les va a permitir a ustedes tratar de entender qué influencia tiene la genética en la vida diaria y cuáles han sido los cambios que hemos tenido en eso. Viene una actividad de interpretación donde se está compartiendo un enlace a un video de YouTube para que ustedes lo observen. ¿Listo, muchachos? Después ya encontramos lo que es los fundamentos teóricos, o sea, la temática en sí es lo que vamos a trabajar. Entonces se viene hablando de qué son los genes, ¿cierto? Dice que los genes son la información o el código genético, lo que nosotros tenemos codificado en nuestras células, que es lo que nos permite sencillamente manifestar ciertas características físicas. ¿Dónde se encuentran ubicados? Que ahí mismo dice en la guía, están ubicados en los cromosomas. Sabemos que la genética es la ciencia que se encarga de estudiar estos genes, cómo son y cómo se manifiestan en cada una de las especies. Acá en pantalla podemos ver una descripción de qué son los cromosomas y también de un gráfico donde nos va a decir qué es el cromosoma, las partes del cromosoma, ¿cierto? Y los componentes. Una vez ustedes desarrollen eso, vamos a ver algo sobre la historia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pues, son los que corresponden o componen el famoso ADN, ¿cierto? Todos los hemos escuchado alguna vez de que el ADN es como nuestra receta o es donde está estructurada toda nuestra información para que nuestros caracteres se puedan manifestar de una generación en otra, ¿cierto? Los ácidos nucleicos están compuestos por sencillamente algo que se llama lo que ven en pantalla, ¿cierto? Dice que son moléculas biológicas conformadas por una gran cantidad de unidades químicas, llamadas nucleótidos. Esto que vemos acá es un nucleótido. Un nucleótido sencillamente es una sustancia química, una molécula química que está conformada por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, ¿cierto? Existen dos bases nitrogenadas, que son las purinas y las piridininas, ¿cierto? Entonces, viene la estructura química tanto de la una como de la otra. En las purinas encontramos la adenina y la guanina, y en las piridininas encontramos la timina, la citosina y el uracilo. Ahí viene la explicación, dice que la timina se encuentra exclusivamente en el ADN y el uracilo en el ARN. Tranquilo que a medida que vayan ustedes avanzando, se van a ir familiarizando con estas terminologías. ¿Listo? Una vez hagan la lectura de ustedes y en el cuaderno hagan el resumen
o copien esa guía, van a realizar lo que es la actividad de afianzamiento. En la actividad de afianzamiento solo son unas sencillas 5 preguntitas, ¿cierto? Deben copiar esas preguntas en el cuaderno y solucionarlas. La primera, definir qué significa genética. Entonces, pues, ustedes verán si lo pueden hacer, consultar por medio de internet o con lo que extraigan a través de la lectura de la guía. Entonces contestan qué es la genética, contestan qué son los genes y qué es un cromosoma. En el segundo punto tienen que dibujar un cromosoma con sus partes. En el tercer punto deben responder cuál es la función de los genes, ¿cierto? O sea, cuál es la importancia de ellos. Y por último encontramos el punto 4 y el punto 5, que es un nucleótido. Entonces van a dibujar la estructura del nucleótido. ¿Cuál es la estructura? Pues sencillamente la que tenemos acá, ¿cierto? Este dibujito que tenemos acá lo vamos a dibujar para irnos familiarizando con ello. Y en el punto 5 dice dibuja las bases nitrogenadas. Sabemos que son 5 las bases nitrogenadas, 2 purinas y 2 piridininas. ¿Listo, muchachos? Entonces, hay una actividad de refuerzo para que ustedes apoyen sobre los conceptos que están a través de los enlaces. El primer enlace van a encontrar la definición, que son los genes, y una explicación. El segundo enlace van a encontrar la definición y una explicación de los cromosomas. Y en el último enlace van a encontrar lo que son los ácidos nucleicos. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la asignatura de biología. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Me gustaría explicarlo? Bueno, entonces ahora procedo a explicarles lo que es de biología, de física, perdón, que son las dos asignaturas que tenemos para el día de hoy. Entonces, en física, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar o recordar algo que ustedes debieron haber trabajado en el grado sexto, que es el movimiento, ¿cierto? Entonces nos dice, ¿qué es el movimiento? Viene una pequeña como pregunta orientadora que dice, ¿qué cosas se mueven? ¿Todo se mueve en la vida? ¿Sí o no? ¿Cierto? Entonces vamos a saber, vamos a tratar de ver qué es eso. Acá estamos hablando de movimiento en cuanto al aspecto físico, ¿cierto? Sabemos que un cuerpo, el movimiento se describe como el cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro, ¿cierto? Muchas veces ha pasado que ustedes de pronto van en un auto y el auto está detenido, pero entonces pasa otro carro al lado de ustedes y ustedes sienten como si ustedes estuvieran desplazando y no, el que se está desplazando es el otro. Pero ¿por qué tenemos la percepción de movimiento? Sencillamente por el sistema de referencia. Si nosotros observamos en cuanto al otro cuerpo que movió, creemos que había movimiento, pero no nos han movido. ¿Listo? Entonces, en física viene lo mismo, la descripción de qué movimiento, el carácter relativo, que es un sistema de referencia, lo que tiene que ver con relación con las características del movimiento, que son la posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad, aceleración y desaceleración. Viene la descripción de cada una de ellas, que es posición, ¿cierto? Dice que la posición de un móvil se puede relacionar con el tiempo mediante una función matemática. Entonces, como podemos observar en el siguiente gráfico que está, vemos una hormiguita, ¿cierto? La hormiga estaba en una posición inicial que era el punto 1 y se desplazó hacia el punto 6. Ahí hay un movimiento, ¿por qué? Porque hay un cambio de posición de aquí a acá, ¿cierto? Eso sería un movimiento. Hay unas características que influyen en el movimiento. ¿Cuáles serían? La distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? La distancia recorrida, pues sencillamente todo el desplazamiento que realizó la hormiguita, y viene descrito en la guía. O sea, esta línea azul. Viene otra que es la trayectoria. Sencillamente la trayectoria es la distancia entre dos puntos. Entonces sería la distancia entre este y este, ¿cierto? Y el desplazamiento. Son conceptos muy similares. ¿Qué les pido que tengan en cuenta en este momento, o qué es lo que vamos a tratar de profundizar? Esas sencillas fórmulas matemáticas. Digamos, ¿cómo hallamos el desplazamiento? El desplazamiento lo hallamos a través de una forma matemática que es posición final menos posición inicial. Si vemos el ejemplo anterior, la hormiga estaba en la posición 1, era la posición inicial, y llegó a la posición, el punto 6 o posición final. Entonces, como la fórmula matemática nos dice que el desplazamiento es posición final menos posición inicial, sencillamente vamos a hacer matemáticamente reemplazar esos valores. La posición final, ¿cuál es? 6. Acá la tenemos, 6 centímetros. Posición inicial, 1.
Entonces, posición inicial. Entonces, eso nos da una operación sencillamente 6 menos 1 es igual a 5 centímetros. Y quiere decir que el desplazamiento fue solo de 5 centímetros. A pesar de que haya hecho esta trayectoria, el desplazamiento solo fue de 5 centímetros. ¿Listo? Viene otra fórmula que es la rapidez y la velocidad. Que la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo empleado, ¿cierto? Entonces, con estas fórmulas que vamos a tratar de hacer, resolver esos ejercicios sencillos que tenemos acá en la pantalla. Digamos, vamos a tratar de resolver el primer ejercicio brevemente con ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a compartir aquí una pizarrita para hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el ejemplo que nos estaba pidiendo. Si miramos el ejercicio nos decía, Lorena sale de su casa para pasear un perro, pero cuando se encontraba a 30 metros salió desde la casa. Punto inicial es acá, ¿cierto? Pero cuando se encontraba a 30, o sea, en este punto, dice, su perro se escapa y se devuelve hacia la posición de 60 metros. Desde donde reanudan su camino hasta la plaza. Si su recorrido total, o sea, el tiempo que gastó haciendo este movimiento de aquí hasta acá, hasta llegar al punto donde iba a llegar, fue 55 segundos, nos está pidiendo que determinemos la rapidez y la velocidad media de su perro. Entonces, vamos a mirar los datos que nos dieron, ¿cierto? Inicialmente estaba en la posición 110 y llegó a la posición 30. ¿Cuál habrá sido el desplazamiento en ese momento? Sencillamente 110 menos 30, o sea, 80 metros. Entonces, vamos, se ha desplazado 80 metros. Perdonan la letra, pero estamos trabajando con el pad mouse y es difícil. Listo. Volvamos al segundo punto. Dice, cuando se encontraba a 30, o sea, en esta posición, el perro se devuelve hasta la posición 60, o sea que se devolvió otros 30 metros, ¿cierto? Entonces, 80 metros más 30 metros. ¿Listo? Desde donde renueva su camino hasta la plaza. Entonces, acá se desplazó de aquí hasta acá. ¿Cuánto hay? 60 metros. Entonces, le sumamos los otros 60 metros. Eso nos va a dar toda la distancia recorrida. 80 más 30, 110 más 60 nos daría 170 metros. Ya tenemos el primer valor, ¿cierto? Listo. Entonces, si recordamos y tenemos el tiempo total que se emplearon para eso, que fue 55 segundos. Entonces, esto es distancia recorrida, por decirlo así. Y dice que gastó un tiempo de 55 segundos. ¿Listo? Entonces sencillamente vamos a aplicar la forma rapidez es igual a distancia sobre tiempo empleado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente dividir 170 en 55. ¿Cuánto nos da eso? Pues sencillamente vamos a hacerlo brevemente acá porque ya el tiempo no nos va a alcanzar para la grabación. Entonces cogemos 170 dividido 55. Nos da el valor de 3,09.
O sea que la rapidez